¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. Este 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición del Economista Callejero. Quien les habla, Heraclio La Bandera, tiene el agrado de presentarles este espacio que es de reflexiones de la mirada de la ciudad y de las cosas que a veces son pequeñas. Como dice el poeta, cosas chicas para el mundo pero grandes para mí, que eso realmente hacen la diferencia. Hoy me acompaña Néstor Grajales, como siempre, Henry Tejera, que aquí está como nuestro asesor de imagen hoy, ¿no? Haciendo redes. Ricardo Sclavi, como siempre. Buenas tardes, audiencia. Con sus temas de turismo. Y hoy está Juana Guerra, que es el espacio. Hoy Juan además nos trajo un temita que en los 5 minutos previos a la entrada del programa nos enloqueció. Ya estuvimos peloteando. Ya estuvimos peloteando y ya el tema va a dar para conversar. Esta jornada está para nosotros pautada por varios asuntos, pero hay un aspecto que nos parece la pena, nos vale la pena, digamos, anclar la reflexión, y tiene que ver con los tiempos políticos y las novedades que existen a partir de la demanda, digamos, política nueva que aparece en el escenario a partir de la coalición republicana. Todos sabemos que la coalición republicana surgió como una instancia de entendimiento puntual durante el gobierno anterior, que fue lo que hizo, que le dio base política a el gobierno que encabezó Luis Lacalle Pou. En base a, en la primera vuelta digamos, salió un ranking de sectores. Ya se venía conversando, es verdad. Ya además en la historia del país han habido otras instancias donde se han intentado hacer esfuerzos por, digamos, votar en conjunto fuera de los lemas tradicionales. Ya muchas veces en el siglo XIX se llama fusionismo, experiencia que no vale la pena rescatar, pero sí tuvo su que ver. Digo porque casi todos los fusionismos terminaron en guerras civiles. Luego en el siglo XX distintas instancias que se llaman de distintas maneras. A veces le daban un nombre medio ligero, como gobernabilidad, en fin, el gobierno de acuerdo nacional, etcétera, pero siempre hubo un esfuerzo por intentar romper los espacios francos. Luego del gobierno anterior, cuando Luis Lacalle Pou fue presidente de la República, se dio una coyuntura, y es que se gobernó bajo la grifa coalición republicana. Pero allí empezó a conversarse la posibilidad de armar un lema, porque Uruguay tiene un sistema legal de lemas partidarios, donde la acumulación de electorado se hace en torno a determinadas grifas, que permite dar luego en un reparto que tiene una cierta racionalidad que hace la Corte Electoral. Se asignan bancas, se asignan representantes en el Parlamento, y bueno, y luego eso da a su vez también la dimensión gubernativa de una legislatura. Pero sí es cierto que en este gobierno, en donde la coalición republicana, que compareció como a mitad de camino, porque por un lado aparecían partidos, por ejemplo, en ciertos departamentos la coalición republicana votó como tal, fue el caso de Montevideo, de Canelones y de Salto. En otros lugares votó como cada uno como partido y después acumuló en un acuerdo genérico. Se habla que en este quinquenio debería conformarse el lema coalición republicana, porque obviamente al no tener ese lema, digamos, facilitó que lo que hoy se agruparía como, y lo pongo condicional porque de hecho no existe formalmente, bajo la grifa de coalición republicana, perdió legisladores porque la legislación
lo explicaba muy bien un entrevistado que tuvimos hace poco, que el sistema electoral uruguayo privilegia a las mayorías, y por lo tanto si los grupos chiquitos existen, si no agrupan bajo un lema, esos votos pueden perderse y a veces votar a otros distintos a los que uno predica. Yo qué sé, pasó en la elección última donde muchos votos de partidos, por ejemplo, se dice que muchos votos de Cabildo Abierto terminaron dándole los votos a Salles, al doctor Salles, como otra opción. Bien, hecho este introito, porque además está todo esto sujeto a mucha discusión, hoy invitamos a un querido amigo y hombre que ha estado muy vinculado a la política de toda su vida, pero que además tuvo la condición de haber sido el primer presidente del partido Coalición Republicana, que no, digamos, que compareció en la última elección para poder tener funciones de lema y poder acumular, que es el doctor Fernando Caride. Fernando, ¿está por allí? Hola, sí, buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo andás, Heraclio? ¿Cómo andás, Néstor y demás colaboradores de por allí? Gracias por estar, Fernando. Saludos, Fernando. En este programa hemos conversado, en este programa y el que hacemos los jueves, que es un programa primo hermano, estamos insistiendo mucho en el tema Coalición Republicana porque es un asunto que es recurrente. Vos tuviste la coyuntura de haber sido el primer presidente del partido Coalición Republicana, que en realidad no concurría, digamos, con aspiraciones presidenciales, pero sí para marcar la existencia del lema. Contanos un poquito cómo está ese tema. Supongo que ahora eso ha cambiado, o seguís igual siendo el presidente. ¿Cómo es la historia? No, ya el año pasado hubo una renovación de autoridades, y yo dejé de ser el presidente del partido Coalición Republicana. Bueno, como vos dijiste en la introducción, el Partido Coalición Republicana en principio se hizo como forma de resucitar la famosa el otro partido que se había hecho, que era la Concertación. Exacto. Que en la elección anterior había comparecido a nivel de intendencia, solamente de intendencia de Montevideo. ¿Qué pasó? En las elecciones de 2020, el partido, este partido, no llegó a los votos necesarios como para que la Corte lo aprobara como partido. No llegó a 500 votos concretamente, que es los votos que tiene que tener para que funcione la convención. Entonces, claro, hacía falta, para volver a instrumentar una medida electoral como la que se había hecho cuando Garcés fue, creo que el candidato, uno de los candidatos en la interna, y después terminó siendo Novik, ¿no? El elegido, por la Concertación. Bueno, como la Concertación, de hecho, no corría más porque había quedado inhabilitada por falta de votos, se armó este nuevo partido, ahora sí con un nombre más acorde a los tiempos políticos que se estaban viviendo, que era la Coalición Republicana. Y bueno, en principio también se hizo básicamente para comparecer en los lugares donde, de hecho, ya los partidos votaban juntos atrás de un candidato. Y es así que se llevó adelante con la participación de todos los partidos políticos de la Coalición Republicana, vuelvo a decir. Y en la conformación de este nuevo partido intervinieron todos los partidos que integraron la Coalición Republicana. Intervino Cabildo, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, todos los partidos coaligados en la coalición intervinieron aportando nombres para los candidatos, ¿verdad? Las listas, etcétera, etcétera, y para las autoridades también. A mí me tocó representar al Partido Nacional, y como era el partido de la Coalición Republicana mayoritario, por lo menos en las últimas elecciones, se le adjudicó al Partido Nacional o al representante del Partido Nacional, en mi caso, la primera presidencia del partido.
Y bueno, obviamente eso funcionó bien. Se compareció en Salto así, se compareció en Montevideo. En Montevideo no se pudo ganar, pero sí quedó demostrado que se superó con creces las votaciones anteriores. Y bueno, también quedó demostrado que había que haber sido instrumentada en otros departamentos, ¿no? Eso es claro. Esto trae, eso para mí fue un ejercicio que salió bien, un ejercicio político electoral que salió bien y que urge ponerlo en práctica a nivel nacional. Bueno, este es un tema que ya está arriba del tapete, que claro, todos los dirigentes políticos ya lo conversan, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Por qué? Se puso de relieve por la ingrata noticia para la coalición republicana que siendo sumado los partidos integrantes de la coalición republicana en octubre, siendo la parte más votada, si querés, el proyecto de país más votado, sin embargo, perdió las mayorías en la Cámara de Senadores y también, si bien el Frente Amplio, el actual gobierno, no tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, la diferencia podía haber sido bastante más holgada que la que actualmente existe si se hubiera comparecido con un lema común. Entonces, claro, ante este resultado, los dirigentes se pusieron a pensar y dijeron, pero no podemos seguir perdiendo bancas, porque en definitiva es así. No puede ser que nosotros tengamos la mayoría de los votos en algunos departamentos y a nivel nacional y terminemos perdiendo una mayoría que la podríamos haber obtenido si hubiéramos comparecido a la elección con el mismo lema. ¿Qué pasa? A este razonamiento se opone otro, que hoy por hoy lo está esgrimiendo básicamente el senador Bordaberry, que dicen que sí, que efectivamente se votó mejor en octubre, tanto en el 2020 como en el 2024, porque la oferta electoral era mucho más amplia, mucho más variada y mucho más atractiva para el electorado de la coalición republicana, llamémosle así, a la gente que vota un modelo de país que no es el del Frente Amplio. Claro. Y que eso se ve reflejado comparando los resultados de octubre con los de noviembre en el balotaje. En ambas elecciones, la sumatoria de lemas de la coalición republicana en octubre votó mejor que en el balotaje. Entonces, volviendo a la crítica de Bordaberry y otros, dicen, bueno, si nosotros vamos en un lema único, lo más probable es que nos pase lo mismo que con el balotaje, que con un candidato único no es suficiente no es una cosa suficientemente atractiva para movilizar al electorado. Ahora, eso es lo que dice el senador Bordaberry y algún otro analista político. Yo en este razonamiento le veo un error táctico, si querés. Porque ¿de qué nos sirvió en el 2024 votar mejor en octubre? Esa es la pregunta. Es cierto, votamos mejor en octubre y votamos peor en noviembre. Creo que 100.000 votos menos o algo así. Pero ¿de qué nos sirvió? Perdimos hasta las mayorías en el Parlamento. O sea, no es me parece a mí, no es una razón suficiente para descartar la idea, porque además es cierto que la gente, esto es una cuestión de ejercicio, la gente se va acostumbrando. El Frente Amplio, que es una coalición de izquierda, no es una coalición republicana, no voy a decir antirrepublicana, pero bueno, es de izquierda. No le debe haber sido fácil también congeniar al Partido Demócrata Cristiano con el Partido Comunista. Les llevó medio siglo armar ese ejercicio, ¿no? Claro.
le llevó medio siglo con mucha astucia, sobre todo de la gente del Partido Comunista, y mucha astucia, mucho método, mucha perseverancia, y lo lograron. Es cierto que el Frente Amplio y la izquierda tiene una diferencia grande con la coalición republicana y sus dirigentes, ¿no? Para la izquierda el poder es un fin en sí mismo y para nosotros no. Entonces, cuando el poder es un fin en sí mismo es más fácil porque el fin justifica los medios y como dijo Mujica, te abrazás a una yarará, te abrazás a cualquier cosa. Que a nosotros eso nos cuesta un poco más, pero ya a esta altura eso podía valer a mitad del siglo XX, pero no ahora. Nos separan tan pocas cosas a los partidos que integran la coalición republicana que yo no creo que los... además, vamos a ser sinceros, la gente que anda y arda en la calle, como decía Herrera, vos la escuchás y la gente es más coalicionista que los dirigentes, es la verdad. Claro. Vos agarrás a cualquier votante de cualquier partido y le preguntás y te dice que sí, que la coalición, porque la gente en ese sentido es práctica y no tiene ningún interés personal creado, como si hay intereses políticos personales creados a nivel de dirigencia. Porque hay en temas departamentales, en temas de candidaturas, hay gente que quiere ser... Claro, se complica la interna, porque hay que hacer una interna, en el caso de comparecer un lema único, en mayo va a haber que hacer, en junio, hay que hacer una interna del partido Coalición Republicana, donde cada uno de los partidos de la Coalición Republicana individualmente tendrán que comparecer a esa interna con un candidato. Claro. Entonces, claro, y el más votado de eso va a ser el candidato que va a ir en octubre, con un solo candidato. Entonces, claro, hay gente que tiene mucho interés en ser él el candidato, que creo que debe ser el caso de Bordaberry. Capaz que me equivoco, no es así, pero yo pienso que Bordaberry... su idea es ser él el candidato y hacer crecer lo más posible a su partido, y piensa que de esta forma el Partido Colorado no crecería tanto como si creciera compareciendo individualmente cada partido. Es una visión de doña María y don José, diría, pero qué egoísmo tiene este hombre, que... Bueno, sí, visto desde el punto de vista de doña María y don José, sí. Ahora, visto desde el punto de vista político tradicional, claro, él tiene sus intereses. Obviamente conspiran, en este caso, contra los intereses de todos quienes votamos a la coalición republicana y que pretendemos que en el próximo gobierno la coalición republicana sea gobierno. Entonces, volviendo al tema... ¿Qué va a pasar si comparece la coalición republicana con un lema único? Va a votar mal en octubre y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Porque además otra cosa, esta elección que viene, como dice, no hay mal que por bien no venga, con el Frente Amplio en el gobierno, con el desgaste del gobierno, el votante de la coalición republicana se va a ver más entusiasmado, más unificado, más batallador, si se quiere. Entonces yo creo que lo que más le va a importar al votante individual, sea el Partido Colorado, Independiente, Cabildo, Luz o Partido Nacional, lo que más le va a importar es ganar el gobierno, no sacar un diputado más en Cabildo, un senador más en el Partido Colorado, no sé, eso no le va a importar a doña María y don José eso. Fernando, entonces, yo creo que sí. Permitime que te interrumpo para hacerte una pregunta, si no me quedo con las ganas de hacerte la pregunta. Dale. Coincido en el diagnóstico que tú hacías acerca de que hay un espíritu más coalicionista en muchos sectores del electorado que en la propia dirigencia de algunos de los partidos. Por supuesto que no es una generalización esto, ¿no? Claro. Hay dirigentes con distintas opiniones.
concretamente y más allá de las vicisitudes que tienen que ver con la cuestión electoral puramente, ¿no? Donde ahí, bueno, podemos hablar mucho sobre eso, el tema candidaturas dentro de ese lema común, si es una candidatura única dentro de cada sublema del lema coalición republicana, o si los partidos integrantes de ese lema común pueden presentar más de un candidato. Es decir, hay mucha cosa para conversar ahí, pero voy a una cosa más conceptual todavía, y es una pregunta que muchos se plantean, sobre todo los discrepantes con el lema común. ¿Tú crees que la coalición republicana como lema común conspira o va en contra de las identidades de cada uno de los partidos que la integran? ¿En qué medida afecta la identidad y la idiosincrasia de los partidos que integran esa coalición? Mira, yo creo que si esta pregunta la hacían en 1940, por supuesto todo el mundo iba a decir que sí. Sí. Uh-huh. Pero hoy en día yo realmente creo que no. Yo realmente creo que no se altera. Las identidades se van a mantener igual, porque hay un tema de perfiles, de hincapié, temas históricos que terminan, que antes eran determinantes y antes eran unas aristas absolutamente puntiagudas, y hoy en día son esas aristas se han redondeado al extremo que ya no pinchan más. Por ejemplo, el concepto de Estado, que básicamente era un tema irresoluble entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? La actividad del Estado. Y hoy en día no es así. Pregúntele a Gurmendi a ver qué piensa del Estado, que es colorado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Claro. Te va a decir lo mismo que te dice la Calle Pou. Y si no parecido, o haciendo énfasis en algunos temas, que es lo que pasa hoy en día comparando los distintos partidos, incluso hasta de los distintos dirigentes, porque dentro de los partidos hay dirigentes que abordan, por su propio perfil personal, abordan determinados temas y hablan básicamente de esos temas, nada más. Claro. Y en los partidos pasa algo similar. Partidos que hacen énfasis más en la libertad, en el mercado, como es el Partido Nacional, y hay partidos que hacen énfasis en una socialdemocracia temperada, porque ya ni siquiera quieren hablar de socialdemocracia, porque si vamos a hablar de socialdemocracia, lo que pasó en Europa es un desastre. Entonces, como acá nadie come piedra, entonces dice, bueno, decir socialdemócrata ahora y preguntar cómo le fue a los socialdemócratas en Europa, o sea, mejor dicho, cómo le fue a Europa con los socialdemócratas en el gobierno, no son credenciales demasiado buenas. Entonces, yo creo que hoy los perfiles se marcan básicamente en el acento, más que nada. Es un tema de acento, en determinados puntos, tanto sea de la actividad del Estado como temas que hacen a los derechos, a los énfasis en determinados derechos, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, ya te repito, el Partido Colorado, no digo todos los sectores, como tampoco en el Partido Nacional todos los sectores van incolumnados uniformísimamente sobre determinado concepto y no hay ninguna fisurita. Pero en el Partido Colorado hoy en día la libertad es un valor trascendentísimo, que no se hipoteca en favor del Estado como era antes. El Partido Colorado siempre hipotecó la libertad en favor del Estado, entendiendo que el Estado tenía una función de bla 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 bla. Hoy ese discurso ya se atemperó, lo que no quiere decir que se deje absolutamente de lado, pero está al extremo, está temperado, que ya te digo. Yo te hago escuchar a Gurméndez y a un marciano le digo, mire, este señor, ¿de qué partido es?
mire lo que dice sobre el Estado, lo que dice la libertad, lo que dice sobre el mercado, y ya, mire, para mí es blanco, o por lo menos no, Claro, es así. claro. Como vos de repente agarrás a un dirigente del Partido Nacional y en algunos temas sociales lo pones a hablar y dices, mire, para mí es medio colorado, ¿no? No se va para ese lado. ¿Por qué? Porque hace énfasis en otros temas más de carácter social, de protección, bla, 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 bla. Entonces yo creo que los perfiles se van a mantener perfectamente, como se mantienen los perfiles dentro de las distintas corrientes en los partidos. ¿Por qué el herrerismo se mantiene, el wilsonismo se mantiene? ¿Por qué el vallismo se mantiene y por qué otras corrientes que no vallistas, autodenominadas vallistas, se mantienen en el Partido Colorado? ¿Y por qué? Claro. Porque sí, por lo mismo. Porque hay perfiles, hay maneras, hasta hay estilos, mirá lo que te digo, hay estilos, hay gente que le gusta más un estilo y hay gente que le gusta más otro estilo. Claro. Entonces, Fernando, yo creo que acá el tema pasa por un interés personal, chao. Lo que hay dirigentes políticos, no todos, porque no les va a todos no les va la vida neto, pero a muchos, no sé si le va la vida, pero sí le va de repente alguna aspiración que pueda legítimamente tener, pero bueno, creo que ese es el tema. Fernando Caride. Mirá, yo te lo resumo así, para terminar con este capítulo. Si hacemos un plebiscito, gana el lema común. Si se pudiera plebiscitar entre la gente, si bueno, vamos a levantar firma, a ver, lema común sí, lema común no, roba el lema común. Claro. Roba. Claro. Fernando, mirá, se nos está terminando el bloque da para seguir conversando porque es un tema que abre ventanas y puertas a otros escenarios que no son impensados y novedosos, ¿no? Agradecemos muchísimo tu participación, seguramente vas a volver en algún instante futuro, no? Y agradecemos muchísimo tu participación. Hablamos con un Fernando. Día tendremos que hablar de un tema que es muy interesante, que está mucho en boca de los electores, de los votantes, de los militantes, de la gente en general, ¿no? Sí. Se ve mucho en las redes, que es la postura que tienen que tener los dirigentes de la coalición republicana respecto de la oposición a este gobierno. Ese es un tema que es importante, porque hay mucha gente que primero no sabe mucho cómo se está desarrollando esa posición, no tiene demasiada idea, porque ¿qué está haciendo? ¿Qué critican algo, no critican nada, se están bajando los pantalones en todo? La gente realmente no sabe, no tiene mucha información, y hay mucha gente que tiene pereza de informarse, pero esa es la realidad. Entonces estaría bueno de repente hacer un micro respecto de qué básicamente se espera del dirigente de la coalición republicana, qué esperan sus votantes, los que depositaron su voto y su esperanza para ver si podían ser ellos los que comandaran el país, qué esperan que hagan en este escenario que no es el deseado por los votantes, pero que bueno que salió. Entonces, bueno, yo quería que ganara para que gobernara y quisiera determinadas cosas que me dijo que iba a hacer. Bueno, no salió ese proyecto, salió otro. Bueno, ¿pero qué van a hacer ahora? Ya que no pueden llevan adelante su proyecto por el cual yo los voté, ¿qué van a hacer con mi voto? Bueno, Esa es una buena idea. Queda claro que vas a volver a estos temas. Bueno, agradecemos muchísimo tu participación, Fernando, y tus reflexiones al respecto. Hablamos con Fernando Caride, escribano y abogado, dirigente político de vieja data, no porque sea viejo, sino de vieja data, porque es de chiquilín, y el primer presidente de la coalición republicana. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos B&D, 19 motos Anela,
Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios All Inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos caminando por la ciudad del economista callejero, hablando de temas distintos, diversos y dispersos. Y tenemos a Ricardo, que ha tenido una agenda fenomenal. Buenas tardes, audiencia. Quería recordarles el teléfono para que se comuniquen por algún comentario, el 099-308-294. Y hoy vamos a arrancar por Rocha, el extremo oeste del país. En el Museo de Rocha, desde las 18 horas está abierta todos los días hasta el 29 de noviembre la muestra fotográfica Umbrales de lo Invisible del artista Ricardo Franco, una muestra que propone un recorrido sensorial por imágenes contrastando la luz, la sombra y los movimientos. Esto es como para ir a ver si anda cerca, pero del 5 ahora, esta semana, hasta el 9 va a estar la semana de Rocha, por lo tanto se puede acercar. Todas las noches frente al Estadio Mario Sobrero de la ciudad de Rocha, con entrada libre, hay feria artesanal, parque de juegos, gastronomía, con una variadísima grilla artística, 25 artistas locales en los 5 días, nacionales e internacionales, culminando el domingo con un festival de orquestas nacional e internacional denominado Rocha Sin Fronteras. Vamos para el oeste del país. El 7, el 8 y el 9 de noviembre, fiesta de la primavera en Tarariras, donde confluyen las rutas 22 y 50. En el predio de AFE se realiza el predio ferial, donde hay plaza de comida, parque de diversiones. El viernes actúan La Máquina Elemental, Los del Paso, en la misma cuadra, y Matías Valdés. El sábado 8, desde las 16 hay desfiles, presentaciones de escenario, actúa Villa Azul, Yandira y Los Hadas, Luana y Enzo y la Sub-21. Y el domingo 17 hay desfile de carrozas nuevamente, después Malnumbi, entrega de premio, apertura del cofre, ¿no? Si ustedes tienen algún cofre, me pueden decir dónde puedo ir con un cofre. Podemos ir a Habitat, dejarlo a los lockers Habitat. Ahí va. Sí, perfecto. Los lockers Habitat, lo más parecido que tenemos. 100 lugares. 100 lugares en el país, entonces quizás puede haber alguno en Tarariras, no sabemos. Debe haber. Bueno, después de la apertura del cofre actúa Alejandro Balvis y cierra con La Decana. Esto le va a gustar, Néstor. 8 de noviembre, ya lo habíamos dicho, Tacuarembó, cuarto campeonato uruguayo de asadores. Participan 20 equipos ya precalificados en otras instancias, que constan de 4 personas cada uno. Son 80 asadores en vivo y 16 stand gastronómicos de Uruguay, Brasil y Argentina. Un evento 100% benéfico, con la modalidad de todo incluido, canilla libre, donde todo lo que se prepara se consume en el predio. Los tickets
son de 2.020 pesos para los mayores, menores de 12 años 620 pesos. Seguimos el fin de semana que viene, 8 y 9 de noviembre, 14º Festival Criollo Salto Ciudad, en conmemoración de los 269 años de la fundación de la ciudad. Se hace en el Parque Indígena Baimaca Pirú, con entrada de 350, los 2 días 500 pesos, pruebas de rienda, juegos camperos, jineteadas, desfile criollo, jineteadas, digamos, en basto y en pelo, que es de las más comunes, hay otras también. También 8 y 9 de noviembre, ya lo habíamos dicho, en las rutas 6 y 14, Sarandí del Chi, Durazno, Parque Elías Regules, fiesta del Cordero Pesado, concurso de corderos en pie y asadores, y concurso de cordero asado, quiere decir, ¿no? Cordero vivo, caminando, claro. Y cordero a la parrilla. Bueno, sí, puede tener muchas interpretaciones. Espectáculos musicales en vivo, fiestas de artesano y gastronomía, como tienen todas las fiestas, actividades infantiles y para jóvenes, bicicleteada, concurso de escuela. Incluso hay una demostración de cortes de carne de cordero por parte de INAC y un concurso de perros de trabajo y demostración de esquila, con misa criolla y actividades conmemorativas por los 150 años de Sarandí del Chi. Seguimos con 8 y 9 de noviembre, Parque Zorrilla de Pan de Azúcar, en Maldonado, Fiesta Nacional del Chorizo, degustación de un plato típico, exposiciones, artesanía, juegos para niños, grilla artística para toda la familia. El 9 de noviembre, Fiesta Nacional del Trigo en San Javier, desde las 10, predio gastronómico, elaboración y degustación de comidas típicas, pan horneado en horno de barro, yaslik, piroski, pirash y cuas, entre otras cosas típicas de la comida de la gente de San Javier. Ahí actuarán el dúo Trascender, grupo Danza y Pasión de Nuevo Berlín, grupo de danzas rusas ucranianas Kalinka, La Milonguera, que es de Paysandú, Fuelles Salteños, Mentecato, Luisana Castillo y La Barnoa Carrero. Volvemos a Salto, en la zona del puerto. El 9 de noviembre va a estar la fiesta del inmigrante. Va a haber un simbólico desembarco por parte de un grupo teatral salteño, orquesta municipal, danza y espectáculos de las colectividades con danzas españolas, danzas ecuatorianas e italianas, historia, gastronomía y artesanía. Va a haber una exposición acerca de los barcos que llegaban al puerto salteño hace mucho tiempo. Gran puerto. Ya no llega. Vamos a Colonia Valdense, ruta 1 y ruta 52. Del 13, 14, 15 y 16 de noviembre, fiesta de Colonia Valdense, Ciudad Jardín, música, sabores típicos, entrada libre, con desfiles. Es solo moverse unos kilómetros hacia el oeste. Muy bien. El 14, 15 y 16 de noviembre, esta vez en Progreso, fiesta nacional de la empanada y el vino. Hay una numerosa grilla que la vamos a pasar el lunes que viene. Y el 22 de noviembre quiero nombrar esto, en el Enjoy Punta del Este, un mega evento de Family.doula, reflexiones en familia. La invitación indica que va a haber profesionales, empresas, instituciones, emprendimientos para reflexionar juntos sobre lo más importante de la vida, dice el anuncio, digamos, cada etapa del camino familiar. Tiene un costo en Red Tickets. Y quiero avisar del 28, 29 y 30 la Fiesta Nacional del Mate y la edición del Día del Gaucho, que se hace en la Asociación Criolla Capitán Manuel Artigas en San José. Bueno, con esto estaríamos cerrando y nos damos otro camino por la ciudad. Seguimos. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela.
Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios All Inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de esta caminata por la ciudad y hoy nos vamos a introducir en la galaxia que nos trae nuestro querido amigo Juan Aguirre. Bienvenido, Juan. Que además es digno de indicarlo, antes de empezar el programa, ahí en el preámbulo, en el hall de la radio, empezamos a conversar y ya nos enganchamos, ya tuvimos prácticamente 1 hora en 5 minutos sí. conversando del tema. La galaxia es la del ocio. La del ocio, sí. Hablando de caminar por la ciudad, ¿por qué no hacemos una reivindicación del ocio? En la columna pasada hablábamos de Byung-Chul Han y cómo él hacía la oposición entre vida activa y vida contemplativa, y cómo la sociedad del rendimiento actual anula esa vida contemplativa y prioriza la vida activa. El otro día estaba en una clase de griego en la facultad y estábamos viendo una edición de la Odisea de Homero que tenía escolios. ¿Qué son los escolios? Son notas al margen que escribían los copistas y que tenían distintas funciones, como la definición de una palabra, quizás una función de glosa, o comentarios intelectuales sobre un pasaje determinado, por ejemplo. Pero me interesa el término escolio. Escolio quiere decir en griego, concretamente comentario, pero en el núcleo tiene la palabra scholé, que quiere decir ocio. Entonces esos comentarios en realidad serían ociosidades. Esa cuestión, este espacio para el pensamiento, para la reflexión, era un espacio de ocio. Y scholé, de la palabra scholé, deriva la palabra escuela. Claro. Entonces, el ocio sería en esta cultura clásica un espacio para el aprendizaje, para el pensamiento, para, en definitiva, el cultivar el conocimiento y para filosofar. ¿Ustedes saben qué es lo contrario de ocio? Bueno, habría varias, pero etimológicamente, no. Y eso que estamos en un programa de economía, el negocio. ¿De dónde viene etimológicamente la palabra negocio? Viene del latín, que es nec otium. De negar el ocio. Claro, la negación del ocio, el no ocio. O sea, el negocio y el ocio están etimológicamente... Son antónimos. Exactamente. ¿Qué es lo que creía Platón, por ejemplo? Y esto lo escribe en el Fedón. El ocio consiste en liberar el alma de lo útil y lo inmediato. O sea, miren qué lejos que estamos en la sociedad de hoy de esto. Repetí eso. El ocio consiste en liberar el alma de lo útil y lo inmediato. Qué fuerte. Esto es lo que produce la disposición del alma para filosofar. En la República, Platón propone que solo quien no está encadenado por el trabajo y los deseos
puede volver los ojos hacia lo intangible. Tengamos en cuenta que el ocio era un privilegio de los hombres libres, digamos, de los que no eran esclavos y no eran artesanos. Y era un ideal para la polis. O sea, para la polis griega, para la ciudad-estado, tener un espacio para el ocio era un ideal. Y esto lo dice Aristóteles. El ocio no es simple descanso del trabajo, sino el fin mismo de la polis y de la vida feliz, que en griego se dice eudaimonía, así lo decía Aristóteles. El ocio no sería inactividad, sino la actividad más perfecta, dedicarse al conocimiento, la música, la amistad y la virtud. Aristóteles tiene una frase muy fuerte que dice que el ocio es un fin, así como la paz es el fin de la guerra, el ocio es el fin del trabajo. Es una potente. Sí. O sea, luego con el cristianismo el ocio va a heredar esta cuestión de la tradición griega, pero lo transfigura espiritualmente. En el cristianismo primitivo, el ocio formaba un tiempo de introspección, de oración, de meditación y de una unión espiritual con Dios. Esto se va hacia los monasterios, y de esta vida monacal de los monasterios benedictinos y luego las escuelas catedralicias medievales, que son herederos directos de esta escolé griega, que el ocio se convierte en tiempo de estudio, copia y meditación de las escrituras. ¿Y qué sale de este modelo? Las universidades medievales, donde el ideal del estudio como servicio a la verdad y a Dios conserva el sentido originario del ocio griego, pero elevado a un plano teológico. Y ahora abro el debate. ¿Por qué el ocio hoy, cuando hablaba de ociosidades, eso tiene un sentido negativo hoy en día? ¿Por qué el ocio hoy tiene tan mal... ¿Por qué cambió esa mala prensa? Claro. Tan mala prensa. Claro. Hablando de prensa, habíamos dicho justamente, eso fue lo que nos enganchó antes de entrar, la radio es ocio. La radio este programa es ocio, por ejemplo. Está bien tu pregunta, porque en definitiva abre a un interrogante que, bueno... La interrogante para mí es que el ocio hoy es también un negocio, es la antítesis también. Existe un negocio del ocio y cada vez es más grande el negocio del ocio. Eso es lo que planteaba el filósofo alemán Theodor Adorno. De hecho, Adorno en un ensayo sobre tiempo libre dice que el tiempo libre en las condiciones sociales actuales, este ensayo es más o menos de 1963, está profundamente encadenado a su apuesto, el trabajo, y por lo tanto tiende a convertirse a una parodia de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador es productor en el tiempo de trabajo, pero en el tiempo libre es consumidor, o sea, él produce mercancías y luego consume otras mercancías. Ahora quiero una interrupción. Cuando las grandes compañías de la gente que está produciendo, por ejemplo, los que hacen en computación trabajan, tienen un lugar de ocio para poder distenderse, y tienen un lugar de ocio y después vuelven a trabajar. O sea, como que hay un complemento en el mundo actual. ¿Puede ser? Sí, y además ahí se ha integrado también en algunos lugares, en algunos ambientes laborales, el ocio como parte de un espacio de creatividad, un ocio creativo, como quien dice. Pero, a ver, lo que vos decías del vínculo entre el ocio y el negocio, ¿no desnaturaliza el concepto originario del ocio? Que es algo muy metafísico, muy fuera de lo físico, justamente. Sí, para cerrar el concepto, y que está en línea con lo que decís, Heraclio, Byung-Chul Han en La vida contemplativa dice que la sociedad actual, como decíamos en la columna anterior, es fundamentalmente una sociedad de la actividad y el rendimiento, y en este contexto solo se percibe la vida en términos de trabajo y rendimiento, ¿verdad? La inactividad pasa a ser un déficit que tiene que ser remediado cuanto antes. El tiempo libre es útil para el descanso del trabajo y por lo tanto permanece
presa de su lógica, que esto un poco toma lo que veíamos de Adorno. Es un tiempo muerto que se utiliza para matar el tiempo e impedir que surja el tedio. El aburrimiento hoy en día con las redes sociales y todo lo demás es casi terrorífico, ¿no? Claro, pasa que en realidad a veces se habla de ocio pensando que es el tedio, y en realidad es ocio, es otra cosa distinta. Es otra cosa. La verdadera vida comienza, y esto va en relación con lo que decías, en el momento en que cesa la preocupación por la supervivencia, la urgencia de la pura vida. De hecho, el fin último, dice Byung-Chul Han, de los esfuerzos humanos es la inactividad. Claro, el ocio. ¿Te llegó el mail de Byung-Chul Han? Porque agradeciéndote su mención, acá en el programa se mencionó por un esfuerzo que hizo Juan de explicar quién es gracias al economista Callejero lo pusimos en el premio. Lo premiaron en España. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. una semana antes fue. Sí, una semana antes. Sí, digamos, el oyente del economista Callejero ya conocía toda la teoría de Byung-Chul Han una semana antes de la ceremonia, ¿verdad? Pero esto demuestra, más allá de lo irónico y lo humorístico, cómo todo se vincula con todo. Es decir, no existe el hecho de que los segmentos del conocimiento se separen, es una necesidad de la incompetencia neurológica y neuronal y psicológica y psiquiátrica que tiene el ser humano frente al conocimiento. La realidad es mucho más compleja y mucho más rica que lo que uno puede conceptualizar que existe. En este caso me parece que también pasa. Yo creo que hay un sano equilibrio entre el tiempo empleado en tareas productivas y el tiempo destinado al ocio. Tiempo compartido que todas las personas deben de tener, y bueno, hay que buscar ahí el equilibrio más sano. Es que el ocio óptimo. a veces es tan extraño, a mí me pasa. Yo durante años, siempre en mi vida he sido gran lector. Es una de mis grandes vicios, si se puede decir. Una gran ociosidad, diría. Una gran sociedad, exactamente. Una persona comenta productivista, ¿no? Y te comento un detalle minimalista de este tema de la sociedad. Yo cuando me pongo a leer, no por obligación, sino por placer, tengo un libro, al lado tengo un montón de hojas y una lapicera, y un papel o un lápiz. Y cuando empiezo a leer y me concentro, de repente surgen ideas que se fugan y que aparecen, ideas buenísimas. Entonces yo hace muchos años ya empecé a anotar en un papel esas ideas que se fugan, que no tienen nada que ver con lo que estoy leyendo. Entonces yo dije, al cabo del tiempo llegué a la conclusión de que la lectura apaga al centinela que impide que salgan esas buenas ideas que están atrapadas. Entonces creo que el ocio lo que hace es apaga al centinela, al que custodia, digamos, la cárcel del pensamiento. Y en lo personal me es productivo el ocio en ese aspecto, porque la lectura justamente lo que hace. Lo libera entonces. Yo creo que sí. Y hablando de centinela, Matías ya nos está mirando como diciéndonos, muchachos, nos tenemos que ir.